En el año 2020, Sonic regresaría, pero estaba en la pantalla grande, trayendo una aventura. Esto pasó después de 3 años sin saber nada de Pequeño Erizo, porque la última vez que lo vimos fue en Sonic Boom, una serie que solo tuvo 2 temporadas. Pero bueno, Paramount Pictures y Game Forever decidieron hacer una película Sonic, uno de los juegos más conocidos en todo el mundo. Oye Jeff, ¿qué te parece si hacemos una película de Sonic? No. Y después de producirla y terminarla, la película se lanzó el 13 de febrero de 2020. Preguntas, ¿qué pasó? ¿Tuvo éxito o no? Y aquí te lo digo, sí, tuvo gran éxito. A pesar de las críticas por el diseño del personaje que luego corrigieron, la película logró recaudar más de 400 millones. Gracias a este éxito, la nueva generación conoció al Sonic actual. Muchos niños se enamoraron del personaje y se hicieron fan de las 2 películas que salieron después. Probablemente, pero de ellos lo conocieron por la película o por la serie de Sonic Boom, sin saber que Sonic viene de una franquicia de videojuegos e incluso de juegos como Sonic Bagle. Aquí va un dato curioso, y es que Sonic tuvo una serie de anime, sí, esto pasó de verdad, y se llamó Sonic X. Fue una serie de anime producida por TBS Entertainment y emitida por TV Taiko, basada en Sonic Adventure y un poco de Sonic Bagle. Y hoy en este canal, después de casi 10 meses sin hacer una reseña, bueno, hace 2 meses subí uno de mi colega fantasma, pero eso no cuenta. Y hoy en este canal te hablaré de sus 3 temporadas, sí, porque este anime tiene 3 temporadas, yo te contaré todo sobre ella, así que ya me callo y empecemos con el video. La primera temporada de Sonic X empieza con Sonic y sus amigos atacando la base del Dr. Eggman. Su misión es destruir 9 máquinas porque Eggman reunió los 7 echados esmeraldas y lo está usando para aumentar su poder. Sonic logra detener la máquina, pero las esmeraldas reaccionan entre sí y provocan un fenómeno llamado Control del Caos, un evento espacio-temporal que absorbe a todos. Cuando todo se calma, Sonic pierde un lugar totalmente desconocido, la Tierra. El primer episodio muestra a Sonic corriendo por la ciudad mientras intenta entender dónde está. La policía intenta detenerlo y un piloto de carrera se suma a la persecución. Y nadie tiene idea de qué es Sonic. Él tampoco sabe qué está pasando, pero mantiene su actitud confiada como siempre. La persecución termina cuando Sonic cae en una piscina, igual que en los juegos. Sonic no sabe nadar y está a punto de hundirse. Ahí aparece Chris, un chico que vive en una mansión cerca del lugar. Chris ve todo, se escapa de su casa en la noche y salva a Sonic de ahogarse. Aunque no sabe quién es o qué es, lo llevan con su abuelo Chuck, que se dedica a ser inventor. Entre los dos descubren que Sonic llegó a la Tierra por culpa del Control del Caos y entiende que tendrá que buscar una forma de enviarla de vuelta a su mundo. Pero el problema crece cuando empiezan a salir noticias sobre criaturas extrañas. Eso lo confirma a Sonic que no llegó solo. Sus amigos también terminaron en este planeta. Además, el Dr. Eggman también está en la Tierra y sigue con su plan de conquistar el mundo. Solo que ahora quiere conquistar este nuevo mundo donde cayó. Desde que la temporada se enfoca en Chris, familia y el personal de la mansión ayudando a Sonic a reencontrarse con sus amigos y busca una forma de regresar a su casa. Los primeros capítulos son más episodios independientes donde cada persona de Sonic va apareciendo poco a poco hasta reunirse todo en la mansión. La gente del mundo también empieza a enterarse de que existen estas criaturas, aunque al inicio intentan mantener el secreto. Luego todos descubren que para volver a su mundo necesitan reunir las echados esmeraldas, lo que se convierte en el objetivo principal del resto de la temporada. En general son 26 episodios de una historia original donde Sonic y sus amigos intentan adaptarse a un mundo nuevo mientras buscan cómo volver. Sin embargo, al final de la temporada todavía no pueden regresar a casa. Ahora sí, después de hablar de la primera temporada, toca hablar de la segunda temporada. La segunda temporada de Sonic es muy diferente a la primera, aunque la idea de volver a casa sigue siendo importante. Esta es la temporada donde empieza a adoptar la historia de los videojuegos. No es una copia exacta del juego, pero sí toma muchos puntos importantes. Además, Chris, su familia, también tiene un papel dentro de esta historia. Para este momento, la gente de la Tierra ya conoce a Sonic y a sus amigos, así que los ven como héroes y no como amenazas. Como esta temporada solo tiene 26 episodios, el ritmo es mucho más rápido. De hecho, la historia de Sonic Adventure termina en el episodio 6 y enseguida empieza Sonic Adventure 2. El arco de Sonic Adventure 2 se centra en Dr. Eggman, que aquí parece ser originario de la Tierra, su abuelo Dr. Gerald Robotnik, su relación con el gobierno y el famoso proyecto Shadow. También muestra el destino de su nieta María, igual que en el juego. Esta historia introduce a Shadow y marca el inicio de su rivalidad con Sonic. La versión en inglés censura varias de estas peleas porque Shadow es bastante violento.
También elimina las escenas donde dice claramente que María fue asesinada. La muerte de María es muy importante para el personaje, pero en inglés solo parece que se la llevaron. Más adelante la historia de Shadow lleva a los personajes al arca de la colonia espacial y el final parecido del juego original. El destino de Shadow queda como desconocido y los demás vuelven a la Tierra. Después de esto la serie regresa al episodio original del anime y aquí aparece el equipo Chaotes que sirve como promoción para el videojuego Sonic Heroes. También vemos la vida diaria de varios personajes de la Tierra, algo que no se podía mostrar durante los arcos anteriores. Esto después conecta con una pequeña adaptación de Sonic Bagley, donde Ember se convierte en parte del elenco principal. Su historia cambia bastante en esta versión y de hecho es uno de los momentos más tristes de todo Sonic X. Tras el arco de Sonic Bagley, los últimos episodios se enfocaban en el regreso de Sonic y sus amigos a su mundo. Se revela que la Tierra está en peligro mientras ellos siguen allí, así que Cho y Ted trabajan en un dispositivo para enviarlos de vuelta. Al final lo logran y Chris y Sonic tienen que despedirse y Sonic y los demás regresan a casa y la vida continúa. La temporada final de Sonic X es una despedida espectacular. Ha pasado muchos años desde que Sonic dejó la Tierra y ahora Chris tiene 18 años. Extraño mucho a Sonic y a los demás y recuerde que todo lo que vivió con ellos, por eso decide construir un portal que con suerte lo permita visitarlo, pero sin saberlo el tiempo funciona diferente entre mundos. Para Sonic y sus amigos casi no ha pasado el tiempo y cuando Chris llega lo hace justo en medio de una nueva crisis. Una nueva amenaza alienígena llamada Metares aparece y ataca. Sonic queda en problemas porque los Metares roban la fuente de vida del planeta y también las Chaos Esmeraldas. Además una joven alienígena llamada Cosmo llega pidiendo ayuda a Sonic porque los Metares están viajando por el espacio destruyendo planetas uno tras otro. Aunque Chris ahora parece tener 12 años por razones desconocidas, ha madurado mucho desde la última vez que estuvo con Sonic y esta vez está listo para ayudar. Con todos reunidos suben una nave espacial y parten hacia las estrellas. A diferencia de las temporadas anteriores, la tercera temporada es una ópera espacial completa. La mayoría de los episodios ocurren dentro de la nave viajando por distintos planetas, cada uno con su propio ambiente. Los Metares sigue siendo la mayor amenaza en la historia de Cosmo y su pasado se vuelve muy importante. Cosmo también se convierte en interés amoroso de Tails y lo que él siente por ella influye en muchas de sus decisiones. Casi todos los personajes principales aparecen excepto los humanos que se quedaron en la Tierra. Este cambio de estilo puede gustar mucho o no gustar nada, es totalmente diferente de lo que se había visto antes. Pone a Sonic y sus amigos en una situación nueva, algo que nunca se había explorado en ningún juego. Pero mucho de la historia podría terminar perfectamente en la segunda temporada porque ahí se cierra la trama original, pero para quienes disfrutan de aventuras espaciales la tercera temporada da un cierre muy bueno a toda la serie. Eso sí, esta temporada fue muy censurada, así que es algo que hay que considerar a la hora de elegir qué versión ver. Si te gusta mucho el mundo de Sonic, pues te recomiendo verla. Aunque algunos personajes humanos no sean de grado de todo, la serie es divertida de principio a fin y esa emoción se mantiene más de 20 años después. El estilo visual es perfecto, la canción de apertura en inglés y japonés son pegadizas y la serie ofrece prácticamente todo lo que un fan de Sonic podría querer. No es perfecto y tiene algunos problemas de ritmo, pero es una gran serie de inicio a fin. Solo hay que recordar que la tercera temporada cambió mucho el estilo, aún así la temporada 1 y 2 funcionaron mucho como una historia completa por sí solas. Y bueno, ¿qué te pareció esta serie? ¿La llegaste a ver en su momento o no? Si quieres ver más reseñas de serie y más, solo te invito a dejar tu buen like y suscribirte para no perderte más videos como este. Nos vemos en el próximo video, yo soy el Green, adiós.